8 Zirus japoneses atravesaron el techo de nubes a 9.000 pies de altura, descendiendo en perfecta formación hacia la solitaria lancha patrullera varada en mar abierto. Los dos cañones calibre 50 giraban frenéticamente, buscando un ángulo de disparo, pero la trayectoria de ataque era demasiado pronunciada, aprovechando el punto ciego fatal que toda tripulación de lancha patrullera conocía, pero que rezaba por no encontrar. En la cubierta de estribor, el marinero de primera clase Harold Arlo Becker levantó lo que la mayoría de la tripulación aún llamaba su fusil de pedido por correo, un Springfield 1903-3 personalizado, ensamblado con piezas sobrantes de catálogo por $37. 3 minutos para el impacto, sin cobertura aérea, sin escapatoria, y un arma de la que el artillero se había reído abiertamente el día anterior. La fecha era el 14 de agosto de 1943. El lugar eran las disputadas aguas entre Rendova y Colombangara, en las Islas Salomón, un tramo de océano que los estadounidenses llamaban la ranura y los japoneses sus salvavidas. Durante 3 meses brutales, el control de estas aguas había oscilado como un péndulo cargado de sangre y acero. De día, la aviación japonesa dominaba el cielo, obligando a las lanchas torpederas estadounidenses a esconderse en calas camufladas, con las tripulaciones sudando bajo hojas de palmera y redes de carga, con los motores en silencio, rezando porque su ocultación se mantuviera. De noche, la balanza se inclinaba. Las lanchas torpederas estadounidenses rondaban en la oscuridad, a la caza del Tokyo Express, los convoys de destructores japoneses que abastecían a las guarniciones aisladas al amparo de la oscuridad, navegando por la ranura a 30 nudos, con los bidones de carga atados a sus cubiertas, dispuestos a enfrentarse a cualquier desafío. El PT-219 había formado parte del 11º Escuadrón de Torpederos a Motor durante 6 semanas. En ese tiempo, había sobrevivido a 11 combates, hundido 2 barcazas japonesas, dañado un destructor y perdido a 3 tripulantes por los fragmentos de una bomba que casi explotó. Su casco de madera presentaba marcas de ametralladora y metralla. Sus motores vibraban con la tensión de las constantes operaciones a alta velocidad. Su tripulación arrastraba el cansancio sordo de quienes no habían dormido más de 4 horas consecutivas en semanas. Pero seguía a flote, seguía luchando, seguía contribuyendo al desgaste que, lenta e inexorablemente, empujaba a las fuerzas japonesas de vuelta al Pacífico. Esta mañana, el PT-219 debía estar oculto. Las órdenes del escuadrón habían sido explícitas. Todos los barcos a posiciones de ocultamiento a las 5:30 permanecer en silencio hasta el anochecer, sin excepciones. El teniente comandante Robert Hansen, oficial al mando del barco, tenía la intención de cumplir. Se dirigían a una pequeña ensenada en la costa occidental de Colombangara, con el motor reducido para reducir la visibilidad por la estela, cuando la bomba de combustible de estribor comenzó a toser, chisporrotear y perder presión. En cuestión de minutos, el motor de estribor se apagó por completo, dejándolos cojeando con un solo motor en mar abierto mientras el amanecer se asomaba por el horizonte oriental. Hansen se enfrentó a una decisión táctica inmediata: continuar hacia la ensenada a media velocidad, completamente expuestos durante unos 40 minutos, o detenerse, efectuar reparaciones y lanzarse a toda velocidad una vez que ambos motores estuvieran operativos. Optó por las reparaciones. Fue una decisión justificable basada en un razonamiento sólido. El problema de la bomba de combustible era menor. Probablemente una rejilla sucia o una obstrucción por vapor, reparable en 20 minutos por un mecánico de motores competente. Funcionar con un solo motor los hacía lentos, vulnerables, un blanco fácil para cualquier avión que los detectara. Mejor parar, solucionar el problema rápidamente y correr a cubierto a toda potencia. El mecánico de motores, un hombre delgado de Ohio llamado Kowalski, se puso manos a la obra de inmediato, abriendo paneles de acceso, revisando las tuberías de combustible, con las manos moviéndose con la experta eficiencia de quien entendía los motores como algunos entienden las sagradas escrituras. 19 minutos después, Kowalski limpió, volvió a montar y probó la bomba. El motor de estribor rugió, suave y potente. Hansen se permitió un momento de alivio. Llegarían a la ensenada con luz natural. Pero en esos 19 minutos, el mundo había cambiado. Una patrulla de reconocimiento japonesa, 4 cazas que escoltaban a 4 bombarderos en picado, había salido del aeródromo de Munda en un vuelo de rutina. Su ruta de vuelo los llevó directamente sobre Deslat, y su piloto principal, un veterano llamado Teniente Sikawa con 43 misiones de combate y 7 derribos confirmados, poseía una vista que lo hacía invaluable. Podía detectar una estela a 8.000 pies de altura.
Avistó la estela del PT-219 a las 5:47. La carrera de la lancha patrullera hacia la ensenada, incluso a plena potencia, había dejado una marca blanca en el océano azul, visible a kilómetros de distancia para cualquiera que mirara en la dirección correcta. Ishikawa contactó por radio a sus compañeros, confirmó el avistamiento e hizo su evaluación táctica. Una lancha patrullera, sin escolta visible, se dirigía a cubierto. Blanco fácil, el tipo de oportunidad que no se presentaba a menudo. Ordenó a los bombarderos que formaran formación de ataque e inició el descenso. A bordo del PT-219, la voz del vigía resonó en el aire matutino como un látigo. «Contacto. Aeronave. Rumbo 045. Gran altitud. 8 aeronaves descendiendo». Todos a bordo sabían lo que significaba. Los Cirrus se acercaban, y los habían sorprendido al descubierto. La respuesta de Hansen fue inmediata y profesional. Todos a sus puestos de combate. Timonel, a estribor, prepárense para maniobras evasivas. Artilleros, listos para el combate. Los 2 cañones calibre 50 giraron hacia arriba, mientras los artilleros seguían las siluetas que descendían, pero incluso mientras se movían, todos a bordo comprendían la matemática de la situación. 8 aviones. Ataque coordinado. Bombardeo en picado desde la altura. Y el armamento defensivo del PT-219, 2 ametralladoras calibre 50 y varias armas ligeras, estaba diseñado para el combate de superficie y amenazas aéreas horizontales, no para ataques en picado casi verticales. El punto ciego estaba bien documentado. Los montajes de los cañones de las lanchas torpederas podían girar 360 grados horizontalmente y elevarse hasta aproximadamente 70 grados. Un fuego antiaéreo eficaz requería un seguimiento continuo del objetivo, manteniendo la ventaja y ajustando la velocidad y la trayectoria. Pero una aeronave que descendiera en picado a un ángulo superior a 70 grados entraba en un cono de espacio directamente sobre la lancha, donde los cañones no podían apuntar físicamente. Durante los últimos segundos del picado, al lanzar sus bombas y retirarse, la aeronave atravesaría ese cono, intocable, sin oposición, capaz de apuntar con casi total impunidad. Los diseñadores conocían la falla. Los ingenieros habían propuesto soluciones. Pero estas soluciones añadían peso, complejidad y costa a las lanchas, que debían ser rápidas, económicas y de producción masiva. Así que la falla persistió, y las tripulaciones aprendieron a aceptarla, esperando que sus maniobras evasivas fueran suficientes. Hoy, las maniobras evasivas no bastarían. 8 aviones significaban 8 cargas de bombas, quizás 16 bombas en total si cada uno llevaba un par. Incluso con un timón perfecto, incluso con zigzagueos desesperados, algunas de esas bombas impactarían lo suficientemente cerca como para matar. El PT-219 era un barco con casco de madera de 22 metros de largo y 5 metros de ancho. Un impacto casi fatal podría agrietar su casco. Un impacto directo lo desintegraría. Harold Becker se acercó a la barandilla de estribor, lejos del caos organizado alrededor de los soportes de los cañones, y se descolgó el rifle del hombro. Lo llevaba consigo desde hacía 4 semanas, desde el día en que lo armó con las piezas pedidas a través del catálogo del ejército y la marina que su hermana le había enviado por correo. Las piezas habían llegado en una caja de cartón envuelta en papel marrón. Cajón de mecanismos, cañón, culata, conjunto de cerrojo, grupo disparador, todo sobrante del vasto inventario de armas producidas para la Primera Guerra Mundial y posteriormente desmanteladas. Costo total, $37 más gastos de envío. Lo armó durante una rara tarde tranquila, usando herramientas prestadas por el mecánico de motores, consultando el manual técnico que prácticamente había memorizado durante su infancia en Montana. El rifle era un Springfield modelo 1933, un diseño de cerrojo que había entrado en servicio en 1903 y se destacó durante 2 guerras mundiales. Para 1943 había quedado obsoleto como arma de infantería de primera línea, reemplazado por el M1 Garand, con su mecanismo semiautomático y cargador en bloque de 8 balas. Pero obsoleto no significaba inútil. El Springfield era preciso, fiable y, en manos de alguien que lo entendía, capaz de una precisión extraordinaria. Arlo lo entendía. Había crecido cazando ciervos, mulos y alces en las montañas del oeste de Montana, donde una muerte limpia requería paciencia, control de la respiración y la capacidad de interpretar el viento, la distancia y el comportamiento animal. Había ganado la competición de puntería de su condado 3 años seguidos antes de cumplir los 18. Cuando se alistó en la Marina en diciembre de 1941, el reclutador lo había apuntado para el entrenamiento de artillería,
Pero las necesidades de la marina eran más inmediatas. Necesitaban marineros capaces de pintar, mantener y tripular los cientos de pequeñas embarcaciones que se construían para completar la flota. Así que Arlo se convirtió en marinero de cubierta, aprendiendo nudos, mantenimiento y control de daños, sin tocar jamás un arma mayor que una pistola durante todo su entrenamiento. El rifle había sido su pequeño acto de rebeldía, su forma de mantener viva una parte de sí mismo en la vasta maquinaria del servicio militar. Cuando llegó, los demás miembros de la tripulación reaccionaron con diversión, confusión y burla abierta. ¿Un rifle de cerrojo? ¿En 1943? ¿Qué vas a hacer? Cazar patos. El segundo oficial del artillero, un hombre corpulento de Filadelfia llamado Di Marco, se había mostrado particularmente despectivo. Sabes que tenemos armas de verdad en este barco, ¿verdad? De 50 que disparan 600 balas por minuto. ¿Planeas superarlas con tu tirador de guisantes comprado por correo? Incluso el oficial ejecutivo, el teniente subalterno Carson, frunció el ceño ante el arma no autorizada, incómodo con las desviaciones del equipo estándar. Pero finalmente se encogió de hombros y lo permitió. Si te hace sentir mejor, marinero, llévala. Eso sí, no te interpongas en el camino de los verdaderos artilleros. Arlo no había dicho nada en su defensa. Limpiaba el fusil todas las noches, comprobaba la holgura y la sincronización, y hacía disparos de prueba desde la popa en las raras ocasiones en que el barco se alejaba del territorio enemigo. Cargó 5 cargadores de desmontaje, 25 balas en total, con munición estándar M2, calibre 30-06, balas de 150 granos que viajaban a 850 metros por segundo. No perforantes, no incendiarias. Simplemente munición militar, la misma munición que había matado soldados alemanes en las trincheras francesas un cuarto de siglo antes. Ahora, mientras 8 aviones japoneses descendían hacia su barco con intenciones letales, ese rifle pedido por correo estaba a punto de convertirse en el arma más importante a bordo del PT-219. Arlo apoyó el codo izquierdo en la borda, adoptando una postura tan natural como respirar. La cubierta se movió con el giro evasivo del bote, pero lo compensó instintivamente, flexionando las rodillas y formando parte de la plataforma en lugar de resistirse a ella. Se concentró en los elementos de vanguardia de la formación, siguiendo su descenso, calculando ángulos y velocidades con la precisión inconsciente de quien hubiera pasado años haciendo cálculos similares en las rutas de caza de las rocosas. Un Zero en picado viajaba a aproximadamente 300 kilómetros por hora, 440 pies por segundo. A esa velocidad, el tiempo entre el disparo y el impacto se medía en fracciones de segundo. Una bala disparada del rifle de Arlo viajaba a 2.800 pies por segundo, lo cual parecía rápido hasta que recordabas que un objetivo que se movía a 440 pies por segundo podía recorrer una distancia considerable mientras la bala estaba en vuelo. Guiar al objetivo, apuntar por delante de él para que la bala y el avión se cruzaran en el mismo punto del espacio, no era cuestión de matemáticas, sino de instinto, memoria muscular y una especie de inteligencia visual que algunos hombres poseían y otros no. Arlo la poseía. También poseía un conocimiento del que carecía la mayoría de la tripulación del PT-219, las vulnerabilidades del Zero. Antes de la guerra, Arlo había trabajado los veranos como mecánico de aeronaves en un pequeño aeródromo cerca de Helena, Montana, realizando mantenimiento de aviones fumigadores y privados. Comprendía la construcción de aeronaves, lo delgada que era la cubierta de aluminio, donde se ubicaban los sistemas críticos, que sucedía cuando proyectiles de alta velocidad los perforaban. El Zero, según sabía por informes de inteligencia y rumores, había sacrificado la protección por el rendimiento. Sin blindaje, sin tanques de combustible autosellantes. Construcción ligera en su totalidad. Un solo disparo de fusil bien colocado podía causar daños catastróficos si impactaban el motor, el sistema de combustible o las superficies de control. Eligió su primer objetivo. El segundo avión en cabeza, a unos 300 metros sobre el agua, descendiendo a unos 65 grados, listo para su ataque. Colocó el punto de mira del rifle a 4 aviones de distancia del morro del Zero, una ventaja enorme que parecía absurda, casi cómica, pero confiaba más en su juicio que en su vista. Su respiración se calmó. Su dedo aflojó el gatillo. El disparo del rifle fue nítido y claro, incluso contra el martilleo de los cañones calibre 50 que habían abierto fuego. El retroceso le clavó en el hombro, familiar y sólido. Accionó el cerrojo con suavidad, expulsando el casquillo, cargando una bala nueva y recuperando el objetivo en menos de 2 segundos. El Zero continuó su picado, sin verse afectado.
Arlo había fallado e impactado una estructura no crítica. Ajustó ligeramente la distancia, compensando el aumento de velocidad a medida que la aeronave descendía, y disparó de nuevo. Nada. El alcance se acortaba rápidamente. 250 metros, 250. El ángulo de picado del avión se acentuó mientras el piloto hacía las correcciones finales para el lanzamiento de la bomba. Arlo disparó por tercera vez. La cubierta del motor del Zero estalló en una lluvia de fragmentos metálicos y vapor blanco. El motor Radian Nakajima Sakae-12 que impulsaba el Zero era una maravilla de la ingeniería. Ligero, de bajo consumo y lo suficientemente potente como para otorgarle al avión su legendario rendimiento. Pero además, estaba refrigerado por aire, lo que significaba que sus cilindros estaban expuestos al flujo de aire, y esa exposición los hacía vulnerables. El tercer disparo de Arlo atravesó la delgada cubierta e impactó en uno de los cilindros, fracturándolo y rompiendo las líneas de aceite y combustible. El motor se agarrotó en segundos, con la hélice girando inútilmente, y el Zero pasó de un picado controlado a una caída descontrolada. El piloto intentó despegar, tirando la palanca con ambas manos, pero sin potencia, el Zero era solo un planeador con una aerodinámica pésima. Se estrelló en el océano 400 yardas del ala de babor del PT-219, levantando una torre de espuma blanca. El piloto permaneció en la cabina mientras el avión se hundía. Arlo no presenció el impacto. Ya estaba siguiendo al tercer avión de la formación, con el cerrojo puesto, munición nueva en la recámara y la mira alineada. El segundo objetivo ajustaba su ángulo de picado, reaccionando a la inesperada destrucción de su líder, desviándose ligeramente de la vertical pura hacia una aproximación más suave. Ese ajuste le proporcionó a Arlo un mejor ángulo, una trayectoria más predecible. Dirigió al objetivo, apretó el gatillo y observó cómo el Zero se estremecía en el aire cuando la bala le atravesó la panza justo detrás de la cabina. Sin blindaje, la bala continuó atravesando el interior del avión, cortando cables de control y líneas hidráulicas, y el Zero viró bruscamente a estribor, giró invertido y se hundió en el mar. No hubo explosión, solo una repentina ausencia de un avión. 2 abajo, tiempo transcurrido, 42 segundos. Los motores del barco rugieron a toda potencia. La bomba de combustible reparada suministraba combustible a ambos motores sin problemas ahora, y el PT-219 trazó un giro brusco a estribor, escorándose, con una estela blanca hirviendo detrás de él. Los montajes del calibre. 50 martillaban, las trazadoras se arqueaban hacia arriba en rayos de luz, los casquillos caían en cascada sobre la cubierta en una cascada de latón. El ruido era abrumador, surrealista, el tipo de sobrecarga sensorial que podía paralizar a los hombres que no estaban entrenados para funcionar a través de él. Pero Arlo había pasado su infancia cazando en tormentas eléctricas, había aprendido a disparar mientras sus oídos tumbaban por el rifle de su padre disparando a su lado, había desarrollado la capacidad de concentrar su atención en un solo punto mientras el caos rugía a su alrededor. Bloqueó el ruido, el movimiento, el miedo, y se concentró en el tercer avión. Este piloto había visto lo que le sucedió a sus dos compañeros y tomó la decisión inteligente, rompió la formación, virando bruscamente a la izquierda, sacrificando su carrera de ataque para ganar maniobrabilidad evasiva. Pero la maniobra tuvo un precio. Un avión que gira pierde energía, reduce su velocidad. Y un avión más lento, incluso uno que maniobra, presenta un tipo diferente de objetivo, no un problema de intercepción en línea recta, sino una trayectoria curva que podría predecirse si se entendiera cómo se mueven los aviones en el espacio tridimensional. Arlo lo entendió. Siguió el giro, guiándolo colocando su punto de mira en el vértice de la inclinación, donde calculó que el avión estaría en un segundo, y disparó. La bala entró por la cubierta lateral del Zero, destrozando el plexiglas. Ya sea que impactara al piloto directamente o simplemente lo hiciera estremecer en un momento crítico, el resultado fue inmediato. El avión se invirtió, se inclinó y se precipitó directamente al agua a velocidad terminal. El impacto fue audible incluso por encima del ruido del cañón, un crujido sordo como una explosión lejana. 3 abajo. Tiempo transcurrido, 71 segundos. Los 5 Zero restantes se dispersaron. 2 despegaron bruscamente, ascendiendo para buscar altitud y seguridad, abandonando por completo sus incursiones de ataque. Uno se desvió hacia el norte, dejando una fina columna de humo blanco, posiblemente dañado por el fuego del calibre 50, posiblemente con problemas de motor. Eso dejó 2 aviones aún comprometidos con el ataque, llegando a la altura de la cresta de la ola, quizás a unos 21 metros sobre el agua, intentando mantenerse por debajo del cono de vulnerabilidad mientras seguían lanzando sus bombas.
Arlo blandió su rifle hacia la amenaza más cercana, un Zero que se acercaba por la aleta de estribor, cruzando su campo de visión de derecha a izquierda a una velocidad tremenda. Era un disparo de deflexión, el más difícil, impactar en un objetivo en movimiento que no se acercaba ni se alejaba, sino que se desplazaba perpendicularmente a tu posición. La ventaja requerida era extrema, casi absurda. Apuntó a lo que parecía aire vacío, a 4,5 metros por delante del morro del avión, y disparó. Falló. El proyectil pasó por detrás de la cola del Zero. Accionó el cerrojo, cargó otro proyectil, aumentó la ventaja aún más y volvió a disparar. La bala impactó en la raíz del ala de estribor del Zero, atravesando el fino revestimiento de aluminio y cortando uno de los cables de control del alerón. La aeronave viró bruscamente hacia la derecha. El piloto corrigió en exceso hacia la izquierda y la punta del ala de babor del Zero impactó contra la superficie del océano. A 488 kilómetros por hora, el impacto fue catastrófico. El avión dio una voltereta, desintegrándose en una masa de metal y salpicaduras, cuyos fragmentos rebotaron y saltaron sobre el agua como piedras planas antes de hundirse. El cuerpo del piloto, despedido por el impacto inicial, flotó brevemente antes de desaparecer bajo la superficie. 4 abajo. Tiempo transcurrido, 98 segundos. El quinto avión comprometido previó el destino de su compañero y despegó bruscamente, abandonando su trayectoria, con el morro alzándose hacia el cielo. Pero despegar implicaba exponer la parte inferior del avión, y la parte inferior de un Zero estaba aún menos protegida que la superior. Arlo siguió el ascenso, dirigió el vuelo alto, colocó su mira por delante de la trayectoria del avión y disparó. El proyectil entró por la panza, atravesó el suelo de la cabina y salió por la cúpula. El Zero giró invertido, entró en pérdida y cayó, estrellándose contra el océano con un sonido como el de un trueno apagado. Sin paracaídas, sin superviviente. 5 abajo. Tiempo transcurrido, 116 segundos. Los dos Zeros que habían alcanzado la altitud volaban en círculos a unos 200 metros, agitando las alas como si se comunicaran. El que había huido hacia el norte estaba definitivamente fuera de combate, descendiendo lentamente, dejando una estela de humo, con claras dificultades para mantener la altitud. Eso dejaba 2 aviones enemigos funcionales y un marinero solitario con un rifle de cerrojo. Las probabilidades, que hacía 3 minutos parecían imposibles, habían cambiado drásticamente. Los Zeros que circulaban en círculos se reunieron brevemente y luego se comprometieron a un ataque coordinado desde vectores opuestos. Aproximaciones simultáneas por babor y estribor, diseñadas para dividir el fuego defensivo y asegurar que al menos un avión alcanzara el alcance del bombardeo. Era una táctica acertada, el tipo de maniobra practicada en entrenamiento y ejecutada en combate por pilotos experimentados que entendían el apoyo mutuo. En circunstancias normales, debería haber funcionado. Pero estas no eran circunstancias normales. Arlo eligió la aeronave que se acercaba por babor, siguiendo su descenso mientras se embarcaba en la carrera de ataque. Las tripulaciones de calibre 50 disparaban sin parar, largas ráfagas que consumían la munición sin impactar, mientras los artilleros luchaban con los ángulos de deflexión y la velocidad de aproximación. 800 pies. 700. Arlo disparó. Falló. La bala pasó por delante del objetivo. Su ventaja era demasiado agresiva. 600 pies. Ajustó el ángulo y volvió a disparar. El Zero se estremeció, un impacto visible cerca de la cubierta del motor. Pero continuó su picado. 500 pies. Arlo accionó el cerrojo, apuntó, exhaló y disparó por tercera vez. La hélice del avión se hizo añicos. 3 palas se desprendieron y rodaron en una lluvia de fragmentos metálicos. La repentina pérdida de empuje y la catastrófica vibración arrancaron el motor de sus soportes, y el Zero se inclinó y cayó en picado, estrellándose contra el océano a apenas 200 metros del PT-219. El impacto elevó el agua lo suficiente como para que la salpicadura alcanzara la cubierta del barco. 6 abajo. Tiempo transcurrido. 154 segundos. El último avión, acercándose por estribor, vio a su compañero destruido y tomó la única decisión racional. Interrumpió el ataque, tirando de la palanca de mando y ascendiendo desesperadamente. Pero el ascenso era empinado, demasiado empinado, y la velocidad se desvanecía rápidamente. Un avión lento en ascenso está casi inmóvil desde la perspectiva de un tirador que se encuentra abajo. Arlo lideró el ascenso por 3 esloras, ajustó la deriva del viento, había una ligera brisa del este, quizás 5 nudos, y disparó. El proyectil impactó en la sección de cola del Zero,
cortando la superficie de control del elevador que permitía al piloto controlar el cabeceo. La aeronave se inclinó hacia adelante violentamente, sin que el piloto pudiera compensarlo, y entró en un picado incontrolable. Giró en espiral sobre su eje vertical al caer, y golpeó el agua con tanta fuerza que comprimió el fuselaje como un acordeón. Algunos fragmentos flotaron brevemente antes de hundirse. 7 abajo. Tiempo transcurrido. 167 segundos. El octavo avión, el que había huido hacia el norte dejando una estela de humo, se encontraba ahora a una distancia de aproximadamente 2,5 kilómetros, perdiendo altitud constantemente, claramente a punto de morir. No estaba claro si los disparos previos de Arlo o el fuego del calibre 50 lo habían dañado, pero el resultado era indudable. No regresaría a la base. Arlo lo siguió con la mira de su rifle, observando cómo descendía en una espiral gradual e inevitable. A 500 pies, el piloto intentó nivelar el avión, quizás con la esperanza de amerizar de forma controlada, pero el avión no respondió. Chocó de morro contra el agua y desapareció bajo la superficie en cuestión de segundos. 8 de 8. El silencio se apoderó del PT-219. No un silencio auténtico. Los motores seguían rugiendo, el océano seguía silbando contra el casco, sino el silencio psicológico que sigue a la acción intensa, cuando las mentes de los hombres luchan por procesar lo que acaba de ocurrir. Las tripulaciones de los cañones calibre 50 permanecían junto a sus cañones, con los cañones humeando, contemplando el cielo vacío. Hunter emergió del puesto de mando, pálido, con los ojos muy abiertos, mirando a Arlo con una expresión entre la sorpresa y la reverencia. DiMarco, el artillero que se había burlado del fusil de correo, caminó lentamente por la cubierta. Se detuvo a 2 metros de Arlo, abrió la boca para hablar y se encontró sin palabras. Arlo bajó el rifle, puso el seguro y se lo colgó al hombro. Tenía las manos firmes. Respiraba con calma. Había disparado 18 proyectiles y derribado 7 aviones directamente. El octavo había sido herido de muerte por alguien, el mismo la tripulación del calibre 50, y murió de todas formas. No sentía euforia ni triunfo, solo una especie de satisfacción silenciosa, propia de un buen trabajo. Se giró hacia la escotilla que conducía a la cubierta inferior con la intención de volver a sus tareas habituales, cuando la voz de Hansen lo detuvo. Marinero Becker. El tono era formal, controlado, como el de un comandante hablando con un subordinado, como si reconociera que algo significativo acababa de ocurrir, pero que aún no podía expresarse con claridad. Arlo se giró. Sí, señor. Hunter miró el fusil, luego a Arlo, luego a las manchas de escombros y la mancha de aceite que marcaban el lugar donde habían caído 8 aviones japoneses. ¿Cuántos cartuchos le quedan? Arlo revisó el cargador y contó los que quedaban en sus bolsas. 7, señor. Hunter asintió lentamente, mientras su mente procesaba con claridad las implicaciones, los cálculos y los informes que tendría que redactar. Continúe, marinero, pero mantenga el fusil cargado y a mano. ¿Entendido? Sí, señor. La radio crepitó. El cuartel general del escuadrón quería un informe de la situación. Hansen tomó el auricular y transmitió los hechos con el lenguaje preciso y conciso de la comunicación naval. El PT-219 atacó a 8 aeronaves enemigas con armas pequeñas y ametralladoras defensivas. Se confirmó la destrucción de 7 aeronaves enemigas mediante observación directa. Una aeronave enemiga resultó dañada y se observó que se estrelló aproximadamente a 1 milla de su posición. El PT-219 no sufrió bajas ni daños. Continuó hacia la posición de ocultamiento. Solicito confirmación de los créditos de victoria aérea. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, luego una respuesta que destilaba escepticismo. Repite tu último, PT-219. Confirma el número de aeronaves enemigas destruidas. Hansen repitió el informe, palabra por palabra. Otra pausa. Entendido, PT-219. Presenta un informe escrito detallado al regresar a la base. Cuartel general fuera. Las implicaciones de esa respuesta eran evidentes para todos a bordo. Nadie les creería sin una documentación exhaustiva. La afirmación era demasiado extraordinaria, demasiado alejada de los parámetros habituales del combate naval. Se suponía que las lanchas PT debían ocultarse de los aviones, no derribarlos. Y, desde luego, no derribar 8 de ellas en menos de 3 minutos con armas pequeñas. Desafía la doctrina, contradice el entrenamiento y cuestiona las suposiciones sobre lo que era posible en la guerra moderna. Pero 14 hombres lo habían presenciado, y 14 hombres darían testimonio de ello.
Hansen compiló el informe posterior a la acción durante los 3 días siguientes, entrevistando a cada miembro de la tripulación por separado, documentando cronologías, posiciones de tiro e impactos observados. Todos los relatos eran coherentes. El oficial ejecutivo, Teniente Carson, escribió una recomendación formal describiendo las acciones de Arlo como la demostración más extraordinaria de puntería individual en condiciones de combate que había presenciado en 21 años de servicio naval. DiMarco, el segundo artillero, presentó una declaración recomendando un ascenso inmediato y un reconocimiento formal, añadiendo una nota personal. Me equivoqué con el rifle. Me equivoqué con Becker. Salvó a todos los hombres de este barco. Incluso Kowalski, el maquinista que había estado bajo cubierta durante la mayor parte del combate, prestó testimonio. Había oído el distintivo chasquido del Springfield, puntuando el martilleo más intenso de los cañones calibre 50, había contado los disparos, había notado cuando cesaron los disparos y el cielo quedó en silencio. 3 días después, un F-4 Corsair de la Infantería de Marina realizó un vuelo de reconocimiento sobre la zona de combate y fotografió restos consistentes con múltiples restos de aeronaves dispersos en un radio de 2 millas, manchas de petróleo, restos flotantes, una sección de cola parcialmente sumergida con marcas japonesas visibles. Las fotografías se enviaron al cuartel general del escuadrón, luego al Comando del Pacífico Sur y luego a Inteligencia Naval. Las intercepciones de radio japonesas, decodificadas una semana después a través del programa MAGIC, confirmaron que un vuelo de 8 cazas A-6M que operaban desde el aeródromo de Munda no había regresado de la patrulla el 14 de agosto, sin recibir llamadas de socorro, sin recuperar supervivientes y sin explicación. La pérdida se atribuyó en los informes japoneses a una probable emboscada por parte de fuerzas de caza estadounidenses superiores, estimadas en la dotación del escuadrón. El alto mando japonés nunca supo que sus 8 aeronaves habían sido destruidas principalmente por un hombre con un rifle ensamblado con piezas de catálogo. Harold Becker fue galardonado con la Estrella de Plata por su destacada valentía en acción. La mención decía, por su heroísmo y extraordinarios logros al servir a bordo del PT-219 durante una acción contra fuerzas enemigas numéricamente superiores el 14 de agosto de 1943. El marinero Becker, armado con un fusil de su propia adquisición, se enfrentó a 8 aeronaves enemigas en un ataque coordinado contra su buque y destruyó personalmente 7 aeronaves gracias a su excepcional puntería, serenidad bajo fuego, devoción al deber. Sus acciones evitaron directamente la destrucción de su buque y salvaron la vida de toda su tripulación. Su conducta refleja el mayor mérito para él y para el servicio naval de los Estados Unidos. La medalla fue entregada a bordo del PT-219 en una breve ceremonia, en la que el comandante del escuadrón colocó la estrella en el uniforme de gala de Arlo mientras la tripulación permanecía firme en la estrecha cubierta. Arlo la aceptó en silencio, estrechó la mano y regresó a su puesto. Pero el impacto se extendió mucho más allá de una sola medalla. En 3 semanas, cada lancha torpedera en el frente del Pacífico Sur había adquirido al menos un fusil Springfield, a menudo varios, asignados a tripulantes con experiencia comprobada en caza o puntería. Se revisaron los protocolos de entrenamiento para incluir ejercicios antiaéreos con armas pequeñas. La doctrina que había descartado los fusiles como irrelevantes contra la aviación moderna fue reescrita discretamente. Y en las islas dispersas y las disputadas aguas del Pacífico, donde hombres desesperados luchaban con cualquier arma a su alcance, la historia del fusil comprado por correspondencia se extendió como un rayo por la hierba seca, convirtiéndose en leyenda, esperanza y prueba de que el coraje y la habilidad podían superar obstáculos insalvables. Arlo sobrevivió la guerra. Sirvió a bordo del PT-219 hasta octubre de 1943, cuando el barco sufrió daños por el fuego de la batería costera durante una incursión nocturna y fue enviado a Estados Unidos para su reacondicionamiento. Fue transferido a un destructor de escolta que operaba en el Atlántico, participó en la invasión de Normandía como parte del grupo de bombardeo y regresó a su hogar en Montana en diciembre de 1945 con la Estrella de Plata, un corazón púrpura por heridas de metralla recibidas en la playa de Omaha y el fusil Springfield que se había convertido en leyenda en la flota. Se casó con su novia de la infancia en la primavera de 1946, se hizo cargo del rancho de su padre, crió a 4 hijos y vivió tranquilamente durante 63 años más, falleciendo en paz en 2008 a los 87 años. El rifle colgó sobre su chimenea toda su vida, limpio y engrasado, pero nunca volvió a disparar después de la guerra, un testimonio silencioso de 3 minutos a bordo de una lancha patrullera en las Islas Salomón, cuando un hombre decidió que las probabilidades no importaban.
Los visitantes preguntaban de vez en cuando al respecto, y Arlo se encogía de hombros y ofrecía la misma respuesta que había dado durante décadas. Hice lo que había que hacer. Nada especial, pero sus compañeros de tripulación, los que sobrevivieron y se mantuvieron en contacto a lo largo de los años, lo sabían mejor. Habían estado allí. Habían visto lo imposible hacerse realidad. La lección del PT-219 no es que los fusiles derroten a los aviones. La lección es que la subestimación es un arma de doble filo. Los pilotos japoneses subestimaron la amenaza de una lancha patrullera de madera armada con ametralladoras. La tripulación del PT subestimó lo que un tirador experto con un fusil de cerrojo podía lograr. Ambos errores tuvieron consecuencias, pero solo uno resultó fatal. En la guerra, la tecnología importa, el entrenamiento importa, la cantidad importa, pero a veces, en el estrecho espacio entre la supervivencia y la muerte, lo que más importa es un solo individuo que se niega a aceptar las probabilidades, que ve lo que hay que hacer y lo hace sin dudar, que entiende que la diferencia entre la victoria y la derrota se mide en 18 disparos de fusil a lo largo de 167 segundos, realizados con manos inquebrantables y ojos inquebrantables. La historia recuerda las grandes batallas. Recuerda a los comandantes famosos, las campañas decisivas, los puntos de inflexión marcados por miles de bajas y el movimiento de ejércitos enteros. Pero el verdadero corazón de la guerra late en momentos como estos, pequeños, desesperados y profundos. Un hombre, un fusil, 8 aviones enemigos, y la negativa absoluta a morir en silencio. Suscríbete para conocer más historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial.